Hola, ¿qué tal? Yo soy Lara de Micheli y hoy voy a exponer un poquito acerca del accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Bueno, el accidente cerebrovascular es una emergencia médica. Por favor, tomen en cuenta el puntito rojo. Es una emergencia médica y hay dos tipos, el tipo isquémico y el tipo hemorrágico. El accidente cerebral hemorrágico es el tipo menos común y ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro y en cuestión de minutos las células del cerebro comienzan a morir. Bueno, el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico se clasifica principalmente en dos tipos: hemorragia intracerebral. Eh, este es el tipo más común de accidente cerebrovascular hemorrágico. En la hemorragia intracerebral, un vaso sanguíneo se rompe o estalla y sangra en el tejido cerebral. Las células cerebrales y el tejido mueren y dañan parte del cerebro donde se produjo el sangrado. Y la hemorragia subaracnoidea. Eh, Esto ocurre cuando se produce una hemorragia de un vaso sanguíneo en el espacio entre el cerebro y el tejido circundante. Este espacio se llama espacio subaracnoideo y por eso se da el nombre de hemorragia subaracnoidea. Bueno, algunos factores que aumentan el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico incluyen el proceso de envejecimiento, alta presión sanguínea, historia previa de accidente cerebrovascular, fumar y consumir alcohol y también el abuso de drogas o sustancias. Existen tres factores de riesgo no modificables que están relacionados con el accidente cerebrovascular, que son la edad, el sexo y el histórico familiar de accidente cerebrovascular. Eh, en cuanto a la edad, se ha calculado que por cada década después de los 55 años se duplica el riesgo de tener un accidente cerebrovascular. Bueno, en cuanto a la mortalidad, tenemos que la enfermedad cerebrovascular ocupó en 2003 el sexto lugar como causa de muerte en personas de 15 a 64 años de edad, contribuyendo así al 3,6% de las defunciones. En el grupo de personas con 65 años o más, el ACV, el accidente cerebrovascular, fue la tercera causa de muerte, estando por debajo solamente de la enfermedad isquémica del corazón y también de la diabetes, contribuyendo así al 8,2% de las muertes. Del total de muertes por accidente cerebrovascular en 2003, 53,1% correspondió a mujeres y 46,9% a los hombres. Para los hombres, la edad promedio fue de 71,9 años de edad y para las mujeres fue de 74,6 años de edad. Entonces, con base en estos datos, podemos ver que las tasas de muerte por accidente cerebrovascular son mayores en las mujeres. Las bases anatómicas. Bueno, aquí he puesto una imagen del polígono de Willis.
Aquí abajito podemos observar las arterias vertebrales, luego la arteria basilar, las arterias cerebrales posteriores, arterias comunicantes posteriores, estas dos que van a comunicar la arteria cerebral posterior con la arteria cerebral media, que son estas dos aquí. Y luego vamos a tener la arteria cerebral anterior, las dos, y la arteria comunicante que comunica ambas arterias cerebrales posteriores. Estas son las principales arterias que van a conformar el polígono de Willis. ¿Y por qué estamos recordando esto? Porque generalmente los aneurismas se forman aquí a nivel de este polígono. Entonces, por este motivo es importante que sepamos, que conozcamos la anatomía. En este otro lado, aquí en esta imagen, vamos a tener, con el puntito rojo no se va a poder, pero con el blanquito. Ya, aquí vamos a tener la arteria cerebral posterior, aquí donde debe ir la arteria cerebral anterior y por aquí debería estar la arteria cerebral media. Bueno, aquí he puesto para que podamos recordar las funciones de cada hemisferio del cerebro. El hemisferio izquierdo está responsable por la función lógica, la función analítica, explicativa, detallista, el teórico, el abstracto, el racional también, el realista, el control verbal está controlado por esta parte del cerebro, por este hemisferio, la parte cuantitativa, la parte lógica, la parte objetiva, la parte intelectual, bueno, son muchas funciones. El hemisferio derecho tiene las funciones descriptivas, de todo lo concreto, del operativo, del creativo, del aleatorio, el fantástico, el lúdico, también el control no verbal, el simbólico, el cualitativo, el analógico, el subjetivo, sentimental. Bueno, también son muchas funciones. Entonces, en el caso de daño en uno de estos dos hemisferios, dependiendo de la localización, vamos a tener deficiencias, por así decir, en algunas de estas funciones. El accidente cerebrovascular hemorrágico se produce debido a una hemorragia en el tejido cerebral y los tejidos que rodean al cerebro. Las causas comunes de hemorragia dentro y alrededor del cerebro incluyen aneurisma, que esto ocurre cuando una parte debilitada de un vaso sanguíneo se agranda. Si no se atiende en el momento adecuado, la parte debilitada continúa debilitándose, causando adelgazamiento de la pared del vaso hasta que se rompe, como podemos ver aquí con el puntito blanco. Aquí en esta imagen, este es el aneurisma, la parte debilitada de la pared del vaso y empieza a debilitarse aún más, causando agrandamiento como un globo y se rompe y sangra en el tejido cerebral. Esto causa una hemorragia intracerebral que conduce a un accidente cerebrovascular hemorrágico. El aneurisma y el accidente cerebrovascular hemorrágico resultante de este aneurisma pueden ocurrir debido a la presión arterial alta.
También de entre las causas está la malformación arteriovenosa. Es una afección congénita en la que los vasos sanguíneos se forman anormalmente o se tuercen de forma normal. Como podemos ver aquí en esta imagen, aquí es como debería verse, es como debería ser los vasos sanguíneos normales y aquí es la malformación. Por lo general afecta las arterias y venas del cerebro o la columna vertebral. Eso afecta el flujo sanguíneo al cerebro. También estos vasos sanguíneos pueden romperse y causar sangrado en el cerebro. Cuando los vasos sanguíneos en el cerebro están mal formados, puede dar lugar a una hemorragia intracerebral, mientras que si se ven afectados los vasos sanguíneos del tejido circundante, se produce una hemorragia subaracnoidea que resulta también en un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Pero también pueden haber otras causas como una lesión en la cabeza, un trauma y también, como ya hemos mencionado cuando hablamos del aneurisma, puede ser también por cuenta de la hipertensión arterial. Aquí he puesto como un resumen el accidente vascular cerebral. El accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico es causado por una ruptura de vaso y puede ser de dos tipos, intraparenquimatoso y subaracnoideo. Si es de tipo intraparenquimatoso, las causas pueden ser degenerativa, puede ser una malformación arteriovenosa o por cuenta de un aneurisma, puede ser una causa tumoral o una causa inflamatoria. Si es subaracnoideo, las causas pueden ser traumáticas, espontáneas o hasta puede ser una causa desconocida. El accidente cerebrovascular hemorrágico puede variar en su presentación y en los síntomas de persona a persona y también depende del tipo de hemorragia. La hemorragia intracerebral puede presentarse con dolor de cabeza grave, debilidad o entumecimiento de brazos, caras o piernas. El paciente puede tener náuseas repentinas, vómitos, confusión y a veces puede llegar también a la pérdida de conciencia. Las convulsiones también pueden ocurrir si el accidente cerebrovascular es el resultado de una malformación congénita. La hemorragia subaracnoidea puede mostrar síntomas de dolor de cabeza. Podemos observar dolor de cabeza en el paciente, un dolor repentino, intenso, náuseas, vómitos, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz y también la pérdida de la conciencia. El diagnóstico se basa en el examen clínico y la evaluación neurológica. Las investigaciones como la tomografía computadorizada y la resonancia magnética del cerebro ayudan a revelar el sangrado en y también alrededor del cerebro. Se puede realizar otras pruebas como recuentos sanguíneos y estudios de coagulación y el líquido cerebroespinal también puede ser examinado si es necesario. Y se pueden realizar pruebas avanzadas para diagnosticar malformaciones congénitas también, así como esta que estamos viendo en la imagen. Aquí sería como debería ser normalmente
y aquí es una malformación. Los estudios complementarios para ayudarnos en el diagnóstico podría ser el hemograma, también exámenes de coagulación, que es importante para que sepamos si nuestro paciente tiene algún problema de coagulación que puede empeorar el caso, que puede empeorar la hemorragia que el paciente ya tiene en el caso de accidente cerebrovascular. También una tomografía de cráneo que nos mostraría si el sangrado es intraparencimatoso o si es un sangrado subaracnoideo. También puede ser realizado un estudio del líquido cefalorraquídeo y una angiografía cerebral que nos ayuda a identificar, como podemos ver aquí, la existencia de un aneurisma. El tratamiento para el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico necesita medicamentos de emergencia para evitar el empeoramiento de la situación o, caso contrario, puede ser fatal para el paciente. Y el objetivo del tratamiento para el accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico es controlar el sangrado y reducir la presión causada por el sangrado en el tejido circundante. Los medicamentos utilizados para controlar el sangrado se administran en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Y en el caso de que el derrame hemorrágico haya resultado del consumo de anticoagulantes, se administran medicamentos para contrarrestar el efecto y además se utilizan fármacos anticonvulsivos, antihipertensivos y diuréticos también para reducir la presión intracraneal. En el caso del tratamiento quirúrgico, podríamos hacer una craniotomía, que es un procedimiento quirúrgico en que una porción del cráneo, una porción de la bóveda craneana, un retallo del hueso del cráneo es temporariamente removido, como podemos ver aquí en la imagen. Es temporariamente removido para dar acceso al cerebro que está por debajo de este. Y la craniotomía puede ser de pequeño o de gran tamaño dependiendo del problema que vamos a tratar. Este procedimiento está indicado en muchas situaciones, como por ejemplo para remover o tratar tumores cerebrales, para reparo de aneurisma cerebral, que generalmente es una de las causas del accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. Entonces, en caso de aneurisma podríamos hacer una craniotomía. También se utiliza para remover sangre o coágulos sanguíneos de un vaso sanguíneo rompido, que es la causa del accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. La remoción de una malformación arteriovenosa, que también es una causa. La craniotomía también puede ser utilizada para aliviar la presión intracraneana, removiendo áreas danificadas o hinchadas del cerebro que pueden ser causadas por lesión traumática o un accidente cerebrovascular. Y también tiene muchas otras, está indicado para muchas otras situaciones, como tratar la hidrocefalia, de entre muchas otras cosas. La recuperación del paciente que tuvo accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico va a depender de la gravedad del accidente cerebrovascular, va a depender de la causa
y también va a depender de la cantidad de sangrado y daño causado en el tejido cerebral. La rehabilitación es necesaria en la mayoría de los casos, lo que ayuda a restaurar las funciones perdidas y trabaja para recuperar las habilidades de la mejor manera posible. Y muchos pacientes pasan semanas o meses antes de poder realizar sus funciones. Y como ya hemos visto, todo va a depender de qué parte, qué hemisferio y qué porción del cerebro va a estar afectada, para así podemos saber qué habilidades el paciente va a poder mejorar. El pronóstico después de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico depende del daño cerebral y del tratamiento médico de emergencia recibido en el momento del accidente cerebrovascular. La supervivencia de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico es más difícil que en un accidente cerebrovascular de tipo isquémico. En la mayoría de los casos de accidente cerebrovascular hemorrágico, aquellos que reciben tratamiento médico rápido tienen mejores posibilidades de sobrevivir, aunque algunos pueden necesitar ayuda en sus actividades habituales. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido y fue un gusto. Gracias.